Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación de corta duración para el tema de relajación para las oposiciones, exámenes tipo test. Es una relajación especialmente indicada para los exámenes de tipo test que se hacen en las muchas oposiciones que hay en España y también en Sudamérica. Son exámenes muy concretos, con una técnica muy específica y que requieren una gran concentración y que requieren una gran habilidad mental, una gran elasticidad mental. Muy importante en los exámenes tipo test, como en cualquier tipo de oposición, el aprender relajación. Porque el entrenarse a estar tranquilos y a estar serenos en el examen aumenta mucho el ratio, aumenta mucho la capacidad de rendimiento a la hora del examen. Es una técnica, como es un aprendizaje, que es el aprendizaje a estudiar. Y son muchos los tipos de test que hay en todos los tipos de oposiciones que hay en España o en Sudamérica, concretamente en España, que es lo que más conozco. Pero todas tienen las mismas características, tienen un lenguaje muy específico. Hay exámenes para el cuerpo de policías, para el cuerpo de la Guardia Civil, ya para profesionales de la sanidad, con un lenguaje muy concreto. Para el carnet de conducir, todo el mundo tiene que aprender el método del examen del carnet de conducir. Personas que no tienen hábitos de estudio realmente les cuesta mucho. Tienen simplemente que aprender ese lenguaje y practicar los test. Por supuesto, ir a una academia. Si es una oposición, es muy recomendable, si se puede ir a una academia en el cual hay profesionales que enseñan la técnica, tanto la técnica del estudio como la técnica de lo que son los test. Medicina concretamente, se estudia ya la carrera haciendo tipo test y se tiene ya un método muy elaborado, se tiene ya una rutina de lo que es el test. Y del método de estudio incluso es muy diferente estudiar tipo test que tipo tema escrito o tipo preguntas cortas o tipo oral. Por supuesto, hay muchas oposiciones que el primer examen es el tipo test. Es muy bueno aprender relajación para el primer examen, ya ir tranquilos, ir serenos, tener muchas herramientas, muchos bastones de ayuda para los distintos métodos que hay de relajación. Aprender relajación profunda es muy recomendable. Por eso vamos a hacer muchas relajaciones actualmente dedicadas específicamente a los exámenes para oposiciones, que el factor tranquilidad, el factor serenidad, el factor no perder nunca el control, siempre estar tranquilos, que no dé un ataque de pánico, realmente se entrena aprendiendo relajación profunda. Y en YouTube tenemos muchas relajaciones específicas para todo el tema que da crisis de ansiedad o que da una crisis de pánico, o simplemente para ir practicando relajación como una actividad más en el estudio de los del examen que va a ser tipo test. Personas que no tienen hábito de estudio, tenemos muchas relajaciones para estudiar, para aprender a concentrarse, para mejorar la memoria, para estudiar si son temas de matemáticas o para estudiar si son temas de letras, de desarrollar un tema. Tenemos relajaciones también para hablar en público, para entrenarse a hablar en público. La relajación actúa que con la respiración lenta y profunda vas entrando en tu interior, sientes paz, sientes tranquilidad. Y cada vez con la práctica de la relajación sientes que esta práctica realmente es muy beneficiosa, pues tiene dos motivos importantes. Uno, que te estimule el continuar con el estudio, el continuar con la rutina diaria de tu horario,
establecido, de ir siempre los temas, de tener un programa establecido de estudio. Si tienes la suerte de poder ir a una academia, ya la academia te va dirigiendo y te va conduciendo de lo que tienes que ir estudiando, vas hablando con compañeros. Si no tienes esa suerte, pues simplemente tienes el temario de cualquier academia o te haces tú los temas y lo estudias. Vas estudiando. Si es tipo test, se recomienda mucho hacer muchos test. Estudiar el lenguaje que se hace con los tipos test y es muy importante entender las palabras, porque en el tipo test hay muchas preguntas trampa. Por supuesto, el método de test cambia mucho si es para conducir o para el cuerpo de policía o para personas que servicio de limpieza de un hospital o de un centro, que para profesionales del estudio como son médicos, como son psicólogos, no digamos para cuando es judicatura o cuando es notarías, que el primer examen es tipo test, y en esos exámenes las preguntas falladas cuentan negativo, en el cual hay que afinar mucho más en cuanto a la preparación y en el estudio de ir estudiando el tipo test. ¿Cómo actúa la relajación? Que es lo poco conocido. Me sorprende que las academias, me sorprende que los profesionales que están dedicando a este tema de preparar opositores no estudien más profundamente este tema tan importante como es la relajación. De aquí, academias que estén interesadas o simplemente personas que estén estudiando una oposición, yo recomiendo encarecidamente que me llamen por teléfono, me manden un mail, yo les mando un curso de 4 o de 6 relajaciones para iniciarse en la relajación, y luego tengo cursos específicos para la oposición en concreta que va a hacer. Pues cada una tiene unas características. El tipo test, es importante estudiar test y estudiar con las palabras, con la terminología que están utilizando en los test. En eso las academias lo tienen ya todo preparado. Y es cuanto más preguntas se hagan, se estudien mejor. Después en el examen, saber que hay que estar muy descansados, con la cabeza muy limpia, saber que hay que hacer como 3 tandas o 4. La primera tanda es preguntas seguras, la segunda ir y hacer las dudosas, dejarlas con duda, con 2 puntitos señalados, y la tercera ya simplemente las preguntas que no se saben, que realmente necesitan más tiempo para pensar y para ver. Si el test es negativo, hay que estudiarlo, hay que estudiar cuál es la sistemática que se utiliza en cada tipo de test. Eso en la academia se estudia. Es un método de estudio que es muy diferente al estudiar con preguntas cortas, muy diferente al estudiar con temas de letras, con temas de desarrollar un tema, que hay que hacer un esquema, que hay que hacer un resumen, y después hay que tener el tema desarrollado para calcular bien el tiempo. Siempre en los exámenes estamos trabajando con el tiempo, y la relajación te ayuda a estar tranquilo, a estar sereno, a saber que tienes que ir midiéndote muy bien los espacios conforme vas respondiendo las preguntas. Cada pregunta sabes que tiene un tiempo. El primer barrido rápido de preguntas seguras, el segundo dedicar un poquito más de tiempo a las dudosas, y el tercero las que ya realmente no te las sabes. Siempre hay que saber, es muy difícil que en un test se conozcan todas las preguntas. Yo conocí a un chico que no, para el carnet de conducir, que le gustaba mucho hacer los test teóricos, y él no fue a clase, él no estudió nada del libro, pero se pasaba todo el día haciendo test en el ordenador. Y al final ya sabía, aunque no conociese la pregunta, por el método de preguntar que tenía la persona que había elaborado las preguntas de los test, ya sabía cuál podía ser la respuesta, debido a pasar muchas horas practicando test. También para descansar, cuando se estudia examen oral, realmente requiere más esfuerzo que el estar viendo
pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Se pueden tener ya los test ya con hecha la respuesta para hacer repasos rápidos, y también si se quiere descansar la vista, ir a pasear, se puede hacer una grabación en una grabadora digital y pregunta-respuesta de preguntas complejas que vemos que no se entienden muy bien, grabarla, la pregunta y la respuesta. Las que son falsas, ignorarlas. Es otra forma de estudiar, pero saber que es muy importante la paz, la tranquilidad, la serenidad. Y en la relajación esta específica que vamos a hacer es una relajación corta de 10 minutos, 15 minutos. Uno cada vez está más tranquilo, cada vez ve que es una sistemática, que es una rutina, que es un ir haciendo pregunta a pregunta, pregunta a pregunta. Si se duda, simplemente puntuar, es duda, un puntito o dos, y si no se sabe nada, pues se ponen 2 puntitos, no se sabe nada, dejarla al final. Las que se saben, que enseguida las reconocemos porque ya las hemos visto estudiando, pues simplemente ya sabemos la respuesta rápidamente. Y así en el primer paso en el cual hacemos las preguntas que conocemos, ya vemos, damos una visión, ya estamos dentro del examen, y realmente es muy importante cada vez meterse más en las preguntas, practicar con los profesores, con personas con experiencia, que cuando se está estudiando decirlo. Vamos a hacer entonces una relajación especial en el cual nos imaginamos que estamos estudiando test, estamos estudiando, vemos que es un estudio que es simplemente leer, no requiere mucho esfuerzo, hay que ir pensando, no es como memorizar, pero tenemos que retener la pregunta y ir mirando la psicología del que hace los tipo test. Cada test es muy característico y saber que el estudio de tipo test es hacer test. Hay un libro quizá especial del tema, estudiar sobre el libro, pero no hay que aprendérselo de memoria en cuanto es un tema de desarrollar o oral. Es mucho más suave el estudio. No requiere tanta concentración, pero al ser no es tan profundo, lo que es muy amplio, pueden salir muchos tipos de preguntas que no controlamos. Entonces hay que entrenarse a estar tranquilos, a estar serenos y a estar muy concentrados en el examen. Que para ello la relajación profunda, aprender a relajarse es muy beneficioso. Como también es muy beneficioso tener relajaciones para manifestaciones del estrés, para cuando tengamos que descansar la vista o descansar simplemente dormir profundamente. Nos ponemos la relajación de sueño que hay en YouTube, hay más de 10, y nos dormimos, aprendernos a dormirnos profundamente para cuando estemos en el examen realmente días antes del examen dormir, porque vienen nervios y no se puede dormir. Es muy importante ir muy descansados. Si vemos que no podemos, simplemente nos ponemos la relajación o nos ponemos algunos temas tranquilamente, ir escuchándolos, algunas preguntas, respuestas, para estar tranquilamente descansando. Si vemos que no podemos estudiar por nervios, es muy importante aprender a controlar nuestro cuerpo justo días antes del examen o semanas antes, el practicar relajación. Las de sueño, tenemos sueño agradable, cada noche duermo mejor, poco a poco te va entrando sueño, te duermes contando del 1 al 10, cada noche sueño contigo, el síndrome de apnea de sueño. Tenemos también para autoestima, mejorar la autoestima, escuchar relajación, que te ves bien, que te ves que el examen te va a ir muy bien, rejuvenecer, mejorar el aspecto, cada día estás más guapa, ver que estudiar realmente es una labor de un esfuerzo mental grande y de que mantiene las neuronas realmente muy activas. El recordar a un ser querido, cada día te quiero más, equilibrar pensamientos y sentimientos. Todas estas son relajaciones que se pueden escuchar en YouTube, pequeñas de 15, de 10 minutos,
Las que gusten, hay relajaciones que no sabes por qué te gustan más, sientes que te relajas mejor, te gusta el tema y es bueno tener relajaciones alternativas que no te hablen del tema, de los exámenes, para descansar. Relajación para iniciarse, en la iniciación en la relajación, encontrarse mejor, cada día estás mejor, estar tranquilo y sereno, equilibrio interno, llegar a tiempo, cada día me gusta más mi trabajo, masaje muscular. Tenemos relajaciones también en YouTube para este tema de dar tranquilidad, de dar serenidad y para descansar, el momento de acabar, que ves que no puedes estudiar o en la hora de la siesta, descansar un poco. Te pones una relajación que te desconecte y que sientes que es muy beneficioso para ti. Tenemos relajación, por ejemplo, escuchar música, que te surge una música de tu interior, una música que te gusta mucho y sientes que es muy beneficioso para ti descansar y escuchar música. Tomar el sol, te imaginas que tomas el sol te da calor, te da una sensación de bienestar muy agradable. El pasear y el bañarse es una relajación muy beneficiosa y también se puede practicar escuchando la relajación paseando y así desconectas. Respiras lenta y profundamente, vas entrando en tu interior, sientes paz, sientes serenidad, la paz profunda de tu interior y sientes que es muy beneficioso para ti pasear, muy beneficioso, o incluso correr. La relajación de me gusta correr o bañarse. La suerte si tienes una piscina, un spa, poder bañarte al acabar el día, dar un baño, relajarte la espalda, relajar el cuello, limpiar la cabeza y sentir que cada vez vas mejor, más seguridad en ti mismo, más tranquilidad, más serenidad. Día a día, paso a paso, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, sientes la paz profunda de tu interior. Tenemos otras relajaciones, me gusta hacer deporte, me gusta conducir, puedes ir a conducir, a dar un paseo, escuchando música, simplemente escuchando algunos test que tengas grabados, de algunas preguntas que tú ves que te cuestan más. Me gusta bailar, me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta hablar en público y tengo también relajaciones específicas de ir al gimnasio, de ir al spa, de hacer spinning, de hacer yoga, de hacer tenis, de hacer fútbol, de hacer baloncesto. Hay muchas relajaciones que son realmente muy beneficiosas. El practicar relajación cuando es este tipo de examen tipo test, que realmente pueden salir preguntas de todos colores. Ir tranquilos, ir serenos, saber que tienes mucha práctica en realizar test, que ya tienes velocidad, muchas preguntas te las sabes, vas a hacer la primera fase de preguntas seguras, la segunda preguntas dudas y al final ya dejas las que no sabes muy bien, siempre guiándote por la intuición, pero saber que está ahí, muy importante nunca perder la calma, siempre estar en paz y concentrarte muy bien en el examen. Generalmente hay poco tiempo, entonces saber que hay que dosificarlo muy bien. Muy importante la paz, la tranquilidad. En los días anteriores, en las semanas anteriores, en los meses anteriores, hay exámenes, hay oposiciones que son muchos años de preparación, 5 años o más. Saber que es muy importante si hay manifestaciones psicosomáticas de estrés, significa que hay que cuidarse, que hay que hacer más ejercicio, ir a caminar, ir a correr, ir a nadar. Cualquier actividad física es beneficiosa. Si manifiesta, por ejemplo, cefaleas, dolor de cabeza, bruxismo, apretamiento de dientes, todo esto tenemos relajaciones también en YouTube de corta duración. Y si una persona tiene dolor cervical, a veces es frecuente por estar muchas horas sentados en la silla, es muy bueno ponerse una faja protectora como los motoristas. Y tenemos dolor de espalda también, una relajación para relajar los músculos de la espalda, dolor de estómago por el estrés, asma, alteraciones en la respiración, fibromialgia a veces, el dolor muscular por tensión muscular.
artrosis, colon irritable, dan diarreas, dan vómitos. Es muy frecuente esta manifestación psicosomática por estrés, hipertensión o taquicardia del corazón o hiperactividad, que uno muestra mucho nerviosismo y no sabe estar tranquilo y sereno. Todas estas relajaciones que hay en YouTube son muy beneficiosas para practicar, para ir practicando relajación diariamente. Es un entrenamiento como el estudiar, aprender a estar tranquilos y serenos. Y uno ve que cuando se va acercando el examen cada vez se encuentra mejor, con más tranquilidad, con más serenidad, con más alegría, que ya viene el examen, y te ve ver que va a ir bien, porque has estudiado, ves que tienes una gran capacidad para concentrarte y una gran capacidad para hacer el examen. Vamos a hacer entonces una pequeña relajación para sentir lo que es esta paz profunda del interior y para ver que al practicar relajación profunda sientes que es muy beneficioso para ti, muy beneficioso, especialmente en estos exámenes tipo test. Son preguntas cortas, 4 preguntas a elegir. A veces hay tipo test, son muchos los tipos de test que hay en muchos tipos de oposiciones, pero todos se caracterizan por lo mismo. Hay que ver muchos test y aprender el lenguaje y la sistemática que tiene este método específico, pues está elaborado por profesionales de que hacen las preguntas de los test. Saber que hay muchas veces que hacen preguntas trampa y hay que saber entrar en ese juego, entrenarse y estudiar profundamente en extensión, el ver muchos test, ir viendo, ir ampliando la gama, el abanico y la cantidad de preguntas que se van viendo. No requiere mucho esfuerzo ni mucha concentración, con lo cual es más fácil que no el examen oral, que sí requiere estar ahí con la mente, con la voz, con todo el pensamiento y con una gran memoria. Pero requiere estudiar como cualquier otro tipo de estudio, o si son preguntas cortas o si son temas grandes, temas largos. Vamos a hacer entonces una pequeña relajación. Podemos estar horas y horas. Todo esto que digo ahora todas las academias lo dicen. Hay que aprender una técnica del test específico. Y si cuesta, simplemente se graba con una grabadora digital, pregunta-respuesta acertada, lo grabas y vas a pasear. Si cuesta sentarse, personas que no tienen hábito de estudio, se lo graban y van escuchándolo. Lo van escuchando tranquilamente conduciendo o paseando. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Vamos a hacer la relajación para sentir esta paz profunda del interior y ver que esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Respira lenta y profundamente. Respira lenta y profundamente. Cierra los ojos, la espalda recta, las manos apoyadas, la cabeza también apoyada. Esta relajación la puedes escuchar también tranquilamente paseando, nunca conduciendo, pues te puedes dormir al practicar relajación conduciendo, pero paseando tranquilamente la escuchas y la vas viendo, te da tranquilidad, te da serenidad. Cuando ya tienes hábito de estudio, de hacer relajaciones, ya escuchas durante un tiempo mis relajaciones, simplemente con que escuches mi voz, te relaja, te tranquiliza y sientes paz, sientes serenidad. Y si practicas relajación cuando los días antes del examen, verás que te dura el efecto durante varias horas, varios días, la tranquilidad y la serenidad de la relajación. Es un efecto automático. Vamos entonces a hacer la relajación. Te concentras en la respiración, respira lenta y profundamente, y al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Entra oxígeno en los pulmones se limpian con el oxígeno va a la sangre se limpia con el oxígeno, la sangre con oxígeno va a tu corazón se limpia con el oxígeno y tu corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células de tu cuerpo, por todos los músculos de tu cuerpo,
Y al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes serenidad, la paz profunda de tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa, pues te ayuda mientras estás estudiando a tener tranquilidad y a tener serenidad. Y también en el momento del examen te ayuda a tener tranquilidad, a tener serenidad y a concentrarte cada vez mejor y mejor en el examen. Respira lenta y profundamente. Aumenta el oxígeno en el cerebro, aumenta el oxígeno en la sangre. Sientes paz profunda. La paz profunda de tu interior es muy beneficiosa para cuando estudias los exámenes de tipo test y cuando vayas a hacer la oposición también. Te da paz, te da tranquilidad, te da serenidad. Simplemente respiras lenta y profundamente, cierras los ojos, miras a tu interior y realmente sientes una paz y una serenidad que es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Al respirar lenta y profundamente, también vas relajando los músculos del cuerpo. Progresivamente vas entrando cada vez más y más en tu interior. Sientes paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Al respirar lenta y profundamente, relajas primero las manos. Piensas en tus manos, sientes que tus manos son muy importantes para ti y notas un peso agradable en tus manos. Respira lenta y profundamente. Tus manos se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Esta paz profunda de tus manos va a los brazos. Respiras lenta y profundamente, tus brazos se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Tus brazos descansan, descansan profundamente. Y poco a poco este relax de los brazos va a los hombros y al cuello. Respira lenta y profundamente. Los músculos de los hombros y el cuello se van relajando, se van tranquilizando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes serenidad. Y este relax de los hombros y el cuello, notas un peso agradable. Va a la espalda, los músculos de la espalda se relajan, se tranquilizan, descansan. La columna vertebral, la médula espinal descansa más y más, más y más, cada vez más, cada vez más. Y poco a poco este peso agradable en la espalda va a la cadera, a las piernas y a los pies. Los músculos de la cadera, las piernas y los pies son muy importantes. Se relajan, se tranquilizan, descansan. Cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes tranquilidad. Sientes que te concentras cada vez mejor cuando estás estudiando los test. Sientes que las palabras ya las entiendes. La manera de expresarse en las preguntas, que a veces es con doble filo, a veces tiene algún pequeño truco, aprendes esas palabras especiales que tienen los test, aprendes el lenguaje especial de estos tipos de exámenes y tú sientes que cada vez estudias mejor, cada vez estudias mejor, el truco se lo vas comprendiendo de estudiar tipo test. Y ves que cada vez estudias mejor y que cada vez cuando haces un examen tipo test te mejoran los resultados de las preguntas. Vas mejorando, vas mejorando.
Y así vas estudiando y estudiando, vas practicando relajación para tener más tranquilidad, para tener más seguridad, para ver que cada vez te va mejor, mejor y mejor. Y sientes que es muy beneficioso para ti la práctica de la relajación, para tener más confianza, para tener más tranquilidad, para tener más serenidad cuando estás estudiando los test del examen de la oposición. Y poco a poco respiras lenta y profundamente, vas relajando también el abdomen, el estómago se relaja, se tranquiliza, descansa cada vez más, relajas el estómago, el abdomen más y más. Y poco a poco este relax del estómago y el abdomen va ahora al tórax, a los pulmones, a tu corazón. Respira lenta y profundamente. Sientes paz profunda en tu interior. Es una paz profunda muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relaja, te tranquiliza, te descansa cada vez más, cada vez más. Y poco a poco esta paz profunda de tu interior va ahora a los pulmones, a tu corazón, late lenta y profundamente, sientes paz profunda. Esta paz profunda es curativa, es terapéutica, te da tranquilidad a la hora de estudiar los test del examen. Cada vez te concentras mejor, cada vez ves que los entiendes mejor. Y tú también ves que practicar relajación es muy beneficioso para cuando vayas al examen, tener tranquilidad, tener serenidad, saber tener ya un método de estudio cuando estés en el examen. Primero hacer una primera barrido de las preguntas seguras, ver las seguras, las que ya conoces, las que son dudosas las puntúas, tan dudosas, hacer un segundo barrido de un segundo examen, con las preguntas dudosas te detienes un poquito más de tiempo, y luego un tercer examen con las preguntas que realmente no conoces bien, no sabes muy bien la respuesta. Y así practicas en el estudio, practicas este método, para luego de una manera automática cuando vayas a examinarte, simplemente ya sabes el método. Es un método automático. Tienes que concentrarte muy bien y no te vas a poner nervioso o nerviosa en ningún momento. Simplemente vas haciendo pregunta a pregunta, vas haciendo tranquilamente. Mirando el tiempo, si hay alguna que te bloquea, la pregunta la dejas para el final y vas haciendo otras. Respiras lenta y profundamente, sientes paz, sientes tranquilidad. Poco a poco relajas la cara, los músculos de la cara son muy importantes que se relajen, que se tranquilicen, y relajas también la frente, el centro de tu frente descansa profundamente, y relajas también la cabeza, tu cerebro descansa profundamente. Tú comprendes que practicar relajación para los exámenes de tipo test es muy bueno, pues estudias mucho mejor. Ves que te concentras mucho mejor en el estudio, en las preguntas que te van haciendo, y también a la hora del examen también estarás más tranquilo, más tranquila y más sereno, más serena, con mucha más tranquilidad y con mucha más capacidad de concentración. Respiras lenta y profundamente, sientes paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa, y cada vez que practiques relajación sentirás que la práctica de la relajación es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Ahora sientes que todo tu cuerpo está en paz, en tranquilidad, y ves que el examen te va a ir muy bien. Tú visualizas que el examen tipo test, cómo has entrenado, cómo has estudiado, cómo te has cuidado, cómo has estado dedicado ese tiempo a estar con mucha concentración, el examen te va a ir bien. Tú lo ves, que el examen te va a ir bien. Y estás muy tranquilo, estás muy sereno, te encuentras muy bien.
respiras lenta y profundamente. Y cada vez que practiques relajación, cada vez es más fácil relajarte. Cada vez sientes que es más beneficioso para ti la práctica de la relajación. Y ahora voy a contar hasta 3 y con cada número te vas a ir despertando. Y es muy agradable despertar, muy agradable. 1, lentamente, mueve las manos. 1, mueve las manos. 2, mueve los pies. 3, mueve la cabeza lentamente. Abre los ojos y te despiertas. Realmente es muy beneficioso para ti despertar, muy beneficioso. Si deseas relajaciones que hemos estado comentando de larga duración de 40 minutos, no dudes en llamarnos al Centro de Hipnosis Ibiza por teléfono o por mail fedecueconsulta@hotmail.com. Estaremos muy contentos, muy felices, muy alegres de que aprendas relajación profunda. Realmente es muy beneficioso para estar más tranquilos, para estar más serenos, estudiando los exámenes de tipo test, y también a la hora del examen verás que tendrás mucha más tranquilidad, mucha más serenidad y mucha más seguridad en ti mismo a la hora de hacer el examen. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.